Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un tarot del amor con la persona que estás preguntando o alguien nuevo. Llévatelo a lo que tú estés canalizando en estos momentos. Y la persona sobre todo que estás preguntando, sobre todo, tómate un café conmigo. Y muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Y sobre todo, suscríbete y regálame un like, activa la campanita para que YouTube te pueda avisar siempre que suba un vídeo. Si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Toda la info está por aquí abajo. También visita mi web Coffee. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, Sakura Tarot. Ahora sí, relájate con las imágenes bonitas de estos animales que van apareciendo. Vale, ves pensando en esa persona especial. Siento también, si eres soltero o soltera, has tenido muchos sueños ya con esa persona especial. Vale, muy bien, relaja la mente. Vale, vamos a preguntarle al universo. Siento de que eres una persona que ha pasado por una época de ansiedad. Depresión no. Siento de que años atrás eras una persona como más, a lo mejor más susceptible. Tu lema es: lo que no te mata te hace más fuerte. Sobre todo ansiedad. Puede ser también porque últimamente se está moviendo muchas energías. Eres una persona muy susceptible. Cuidado también si vas en el metro, en el autobús. Eres una persona que eres muy intuitiva. Tienes la energía muy elevada. ¿Qué quiere decir? Que captas mucho la energía de los demás. Yo te aconsejo que a veces cuando vayas en autobús, en el metro, en donde sea, que escuches conversaciones de los demás, que te pongas auriculares, que leas, porque es energía que estás atrayendo. Wow, la paz, la tempestad. Vale, siento de que por la persona que estás preguntando, aquí siento de que ha habido un break, o a lo mejor aún tienes sentimientos, pero puede ser que esta persona en algún tiempo dé señales de vida. Yo te veo súper enamorada o que a lo mejor no terminas de soltar a esta persona. Puedes conocer a alguien o a lo mejor alguien ha intentado entrar en tu vida, pero tú esta persona la tienes en tu mente. Yo siento que con la persona que estás preguntando no es una persona de tu destino. ¿Que pueda haber una vuelta? Sí. Yo veo contacto, también contacto físico, pero ¿qué es lo que pasa? Tú quieres una relación estable. Tú quieres que te quieran totalmente, ¿no? Que no te quieran como a ratos. Eres una persona que yo siempre digo que la persona, tú puedes estar muy enamorada, pero si con el tiempo esa persona no te da lo que tú quieres, por más que estés pillada, no. Yo veo que te vas como ahí desengañando. Yo siento de que si tú volverás, yo veo aquí un acercamiento, yo veo una relación, pero yo no veo que esta persona sea como tu destino. Aparte siento de que esta persona, en el momento que os habéis tomado un descanso, tú has sido fiel a esta persona a pesar de que ahora mismo no estéis juntos, pero sí que es verdad que esta persona ha podido tener algún tonteo, algún rollo con otra persona, y puede ser que a lo mejor en el momento que tú le preguntes si esta persona te diga que no, y tú a lo mejor con el tiempo te termines como enterando de que esta persona pues ha tenido algo con otra, y eso también te vayas como desenamorando. Yo siento de que llega alguien a tu vida para quedarse, pero es una persona nueva.
Puede ser también alguien del pasado que no habéis tenido nada, pero tomasteis como caminos diferentes, no era el momento, o a lo mejor esta persona se fue a otro país, a otra ciudad, y habéis vuelto como a tener contacto, puede ser. Yo siento que la próxima persona que conozcas es una persona totalmente nueva. Si eres soltero o soltera, también es una persona totalmente nueva. Siento de que la persona que llega a tu vida puede trabajar en temas de sanidad, abogacía, porque también veo mucho tema de leyes, funcionario también, me viene mucho a la cabeza. Siento de que en los próximos meses, sobre máximo 3 meses, veo un cambio de look para ti. Siento de que eres una persona, si ya tienes ya 30 y pico, eres una persona que va a cambiar mucho su estilo de ropa, te vas a poner incluso como camisetas más cortas que a lo mejor años atrás no te has podido atrever. Te veo como un cambio muy radical. Vas a estar como más guapa, más llamativa. Muchas personas te van a decir, pero ¿qué te has hecho? Sobre todo también veo un cambio de alimentación. Siento de que dejas bebidas azucaradas. Siento también que vas a beber más agua. Siento de que vas a comer más fruta. Y sobre todo bebidas azucaradas. Siento de que... Cuidado también, yo no digo que a lo mejor si eres una persona golosa, que te guste el azúcar, pero vas a moderar. Y esto también, yo lo vi en un podcast de un médico también que hablaba de la alimentación, lo que influye, ¿no? Y al dejar, según qué alimentos incluso nos puede cambiar mucho. La cara, también el cuerpo. ¡Wow! La próxima persona que llega a tu vida es una persona para crearse, es tu alma gemela. Siento de que es una persona que os habéis conocido en otras vidas pasadas. Siento de que ya tú has soñado, has tenido sueños premonitorios, en los próximos días vas a tener. En uno de los sueños, yo lo que estoy canalizando, es curioso el sueño que habéis tenido porque siento de que era como un poco curioso, como algo como fin del mundo o algo, pero que no te importaba porque tú estabas con él, o sea, tú querías vivir los últimos momentos con esta persona. Incluso también siento de que tú has soñado también con esta persona. Estoy canalizando, por ejemplo, en la antigua Grecia, que tú eres una persona que te encantaba como estar en grupo, filosofar, como digo yo, ¿no? Tener charlas en petit comité. Y a través de este petit comité conociste a tu alma gemela, pero moristeis jóvenes, o sea, fue una vida intensa, bonita, tuvisteis una relación súper preciosa, no veo hijos en esa vida, pero siento de que moristeis jóvenes. Fue intenso pero bonito. Siento que por envidias os asesinaron en esa vida, pero por eso yo creo que en esta vida te encanta mucho el tema de filosofía, de historia también, o te puede llamar mucho la antigua Grecia, o vas a viajar a Grecia y vas a tener como un déjà vu a recordar esta vida. Yo siento de que tú cuando conozcas a esta persona la vas a reconocer, vas a decir, wow, siendo una conexión contigo, siento de que es de vidas pasadas, siento que ya te conozco. Es una persona que te va a hacer vibrar al momento, vas a sentir como un flechazo con esta persona. Puede ser que esta persona la puedas conocer también a lo mejor porque veo mucho WhatsApp, contacto telefónico, a lo mejor donde trabajas también puede ser también de que esta persona salga un cliente o algo, empecéis como a hablar y te sientas como a gusto, ¿sabes? Te
vas a sentir como en casa, porque ya os conocéis de vidas pasadas. Y sobre todo cuidado con las envidias, porque alguien os traicionó y por eso por Apple B algo moristeis los dos. Y ya lo que iba, por eso a ti también eres una persona que te gusta relacionarte con personas, pero lo justo y lo justo. Y te encanta cómo está en un pequeño grupo, de hablar de la vida, de filosofía, de sabiduría. Te encanta estar con personas que saben, intelectuales en algún temas concretos. Eres muy selectiva con quien pasas tu tiempo. Antes no tanto, pero hoy en día sí. Eres una persona que cuida mucho su energía, no la regalas a cualquiera. Has aprendido a regalar tu tiempo. Eres una persona que sabe estar en soledad, ama estar en soledad. Sí que es verdad que has besado a algún sapo, sapita, pero eran personas que no tenían que estar en tu vida, o a lo mejor las tenías que conocer por algo, pero no deben ya de estar en tu vida. La persona que llega a tu vida es una persona que viene a quedarse, es una relación espectacular. Pero tienes que estar sobre todo abierta o abierto a conocer a esta persona, porque yo siempre digo, si tú tienes miedo o bloqueos, por más que a lo mejor intentes enamorarte o atraer a esa persona, no va a llegar a tu vida. Tienes que estar abierto al amor. Sobre todo siento de que te da miedo porque eres una persona que lleva muchos años en soledad, que a lo mejor tienes tu horario, tu rutina, ¿no? Y a lo mejor compartir tu espacio también, ¿no? A lo mejor quiero, pero a la vez te da como pavor que esa persona entre, que te vea como recién levantada con estas pintas. Tienes que abrirte, tienes a lo mejor que trabajar en esa área de tu vida, o a lo mejor abrirte poco a poco. Porque a veces siento de que hay días que te apetece enamorarte, ay, qué guay, no sé qué, pero es como cuidado. Tampoco te da miedo que las personas invasoras, como digo yo quiero una relación, que tú a lo mejor tienes tu rutina, bla, 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 ¿no? Eso. Y que una persona que llegue a tu vida, que sea invasora, no va contigo. Conmigo tampoco, la verdad. A mí me gusta que vaya fluyendo y es una relación que va a ir fluyendo. Qué bonito. Wow, ¿lo ves? Llevas tiempo, y que os estaba hablando, llevas tiempo en soledad, pero esta soledad la dejas. Como máximo en 6 meses esta persona aparece, o en 3 meses tú tienes una relación espectacular. Pero como siempre digo, tienes que estar abierto a recibir ese amor. La verdad es una persona sincera. Es una persona que odia las mentiras. Y sobre todo es una persona también que vais a tener muchos gustos parecidos en temas de conversación. Obviamente vais a tener puntos de vista diferentes. Pero siempre con un respeto mutuo. No os va el cotilleo, ni mira esta, mira este, no. Pasáis de esos rollos. ¡Wow! Estoy canalizando tú. ¡Wow! Es una persona también totalmente que ama la naturaleza, los animales. No siento ni que sea vegano ni vegetariano, pero sí que es verdad que es una persona que ha dejado mucho de comer carne, porque siento de que también o es una persona que tiene algún animal, algún perro, gato, o está muy metido también o puede ser veterinario, o a lo mejor también ayudar a una fundación de animales, o de vez en cuando va a alguna perrera porque para donar dinero, comida también. Es una persona muy animalista. Siento también que, sé que esto le va a resonar para algunos, siento de que si tienes algún animal, perro, gato, digo esto porque son los animales más concretos.
Siento de que el perrito que tienes, el animal que estás ahora canalizando, pensando, es un animal que también ha estado contigo varias veces en vidas pasadas. Y sobre todo también es una persona, es como tu guardián. Te protege mucho, ¿eh? Y es porque es una conexión de vidas pasadas. ¡Wow! Las estrellas. Tu próxima persona es una persona que te va a aportar serenidad, proyectos nuevos a tu vida y sobre todo una conexión. Y esto digo que viene de vidas pasadas. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Sobre todo, si quieres una consulta privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com, toda la info por aquí. Suscríbete, apoya este canal para que pueda llegar más personas. Regálame un like, es muy importante, sobre todo para el algoritmo de YouTube, para que pueda pues ponerme en contacto con más personas. Comenta, regálame ese pedazo de like. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.